Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Las cosas de hoy se referirán sobre todo a la actividad en el Congreso de la República, que ha sesionado esta mañana, en el curso de cuya sesión se recibió la moción de vacancia al presidente Pedro Castillo. Y por la tarde se llevó a cabo otro pleno diferente, dos plenos del mismo día, con el objeto eventual de discutir si se admite o no esta moción, lo cual supone contar con 52 votos de respaldo. La moción ha sido presentada con 50 votos. De manera que vamos a conversar con dos personas de posiciones opuestas. Una es de la bancada oficialista, la señora Margot Palacios, representante por Ayacucho, y el otro, Alejandro Muñante, miembro de la bancada de Renovación Popular, una de las personas que ha impulsado la elaboración de esta moción, la búsqueda de firmas, que como digo, se ha llegado al número de 50 o nos lo precisará él. Señor Muñante, señora Palacios, muy buenas noches y bienvenidos a RPP. Muy buenas noches, Fernando, y buenas noches, colega. Gracias por la invitación. Gracias. Señor Muñante, quisiera preguntarle a usted antes para que replique eventualmente a la señora Palacios. Nos dice a esta hora, a las 7:07 de la noche, ¿cuál es el estado del procedimiento que se está siguiendo para que la moción presentada con el respaldo de Renovación Popular y con el liderazgo de Renovación Popular en realidad pueda ser discutida en el Parlamento y eventualmente signifique que el presidente de la República o su abogado acudan para responder a los 20 puntos que han señalado ustedes en la moción? ¿Cuál es el estado en este momento del procedimiento? Bueno, Fernando, lo que ha sucedido el día de hoy es que el Pleno simplemente durante la mañana se ha suspendido y estamos continuando con el mismo Pleno. Y hoy, por tratarse de un solo Pleno, solamente se ha cumplido con dar cuenta de la moción. En el próximo Pleno estaríamos viendo el debate de la admisibilidad de la moción de vacancia. Nosotros hubiésemos querido que durante la mañana se dé cuenta, ¿no? Y en la tarde, si hubiese habido otro pleno, ya estaríamos en estos momentos debatiendo la admisibilidad, pero eso no se ha dado, así que vamos a tener que esperar que en la próxima sesión del Pleno del Congreso recién se debata la admisibilidad de la moción de vacancia presidencial. Pero sorprende mucho que las cosas hayan discurrido de esta manera, ¿no? Esta mañana conversamos aquí en RPP con el señor Montoya, vocero titular de su bancada, que nos decía que por la mañana habría un pleno y que por razones reglamentarias ese pleno se culmina y se lleva a cabo otro pleno por la tarde. Por la mañana se presenta y por la mañana se discute. Bueno, ¿qué ha pasado? Debe haber alguna razón para que un tema tan importante esté discurriendo de una manera extraña, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, a nosotros también nos sorprende mucho. Lamentablemente, dos plenos, ese acuerdo, ¿no?, que se había tomado no fue un acuerdo, digamos, de consejo directivo, fue más que nada un acuerdo entre algunos voceros con la finalidad justamente de poder agilizar el trámite de la vacancia de tal manera que ya la próxima semana, cumpliendo los plazos, el presidente de la República pueda estar dando cuenta ante la representación nacional de los cuestionamientos que sobre él pesan. Lamentablemente eso no se ha respetado, como no ha habido ningún acuerdo firmado, ¿no es cierto?, o que haya sido parte del Consejo Directivo, simplemente no se respetó y bueno, se continuó con el pleno el día de hoy, lo que no ha permitido precisamente el debate de la admisibilidad. Una moción tan importante como usted comenta, porque hoy los peruanos necesitan respuestas, ¿no? Yo creo que eso es un derecho que tenemos todos los compatriotas para justamente escuchar de su presidente, que pueda, deslindarse, ¿no?, de estas graves acusaciones. Lamentablemente sí, vamos a tener que esperar casi 2 semanas, sí, porque recordará usted que la próxima semana también es semana de representación. No le he comprendido bien cuál es la causa de esta demora. Usted comprenderá que la opinión pública puede sentirse sorprendida y disgustada de que nos digan algo y que eso que nos prometen que van a hacer no se puede hacer porque alguien no estaba bien informado sobre el reglamento. Lo mismo sucedió ayer. Se nos dijo
que habría un voto de censura sobre el ministro Condori. Y a última hora dicen, no, no puede haber voto de censura, tiene que haber primero interpelación. Pero eso significa desinformación. Alguien está informándolos mal o ustedes no leen bien el reglamento. Pero en realidad esto parece una burla a los ciudadanos que queremos saber cómo se toman decisiones y quién es serio para llevar a cabo estos procedimientos tal y como se nos dicen. Sí, bueno, lamentablemente, como le repito, esto no fue materia de un acuerdo firmado en el Consejo Directivo, fue más que nada un acuerdo entre algunos voceros, ¿no?, que estaban viendo la posibilidad de que existan dos plenos el día de hoy para poder justamente agilizar esta importante moción. Lamentablemente ese no se trasladó, no se actuó de esa manera el día de hoy en el Congreso. Así que vamos a tener lamentablemente que esperar hasta el siguiente pleno para que se debata la admisibilidad de esta moción de vacancia. Y según reglamento, después del tercer día hasta el día 10º, cosa que tampoco llegaríamos en la subsiguiente semana, porque la subsiguiente semana es semana de representación. Estaríamos recién debatiendo ese punto lo hemos comprendido. La última semana de marzo. Ese punto lo hemos comprendido. Muy bien, señora Palacios, buenas noches, bienvenida a RPP. ¿Cuál es su versión sobre esta demora? ¿Qué es lo que le han dicho a usted? Sí, buenas noches. Buenas noches también al colega Alejandro Muñante. Bueno, lo que le ha explicado el congresista Alejandro Muñante es lo que se ha venido dándose. Hay que también en este caso entender que como no hay correlación de fuerzas, anteriormente se ha pasado sobre en este caso un momento que tiene que ser la interpelación para pasar a la censura. El artículo 86 del reglamento... Habla de los ministros, habla del ministro Condori, ¿no? Como no ha habido correlación de fuerzas y tenemos más bancadas de la derecha, siempre pues han impuesto su número de votos, y es que en otras situaciones se ha, en este caso, saltado, vamos a decirlo así, lo que señala el propio reglamento del Congreso de la República, que primero se tiene que pasar por una interpelación para luego censurar a un ministro. Se le tiene que escuchar, tiene que él también responder a los cuestionamientos que se le vaya a hacer, a las preguntas que se le vaya a hacer, y creo que esto es en el marco del reglamento, el cumplimiento del reglamento del Congreso de la República. De acuerdo, eso respecto del ministro Condori. Ya nos habíamos resignado a eso, que revela también una falta de preparación, una desinformación sobre el reglamento. Que la víspera nos diga una cosa que no se puede hacer porque el reglamento establece otra. Pero estábamos hablando sobre todo sobre la vacancia presidencial, que es más importante que lo que pasa con un ministro, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido con la imposibilidad de que se cumpla lo que se nos dijo esta mañana, que habría un pleno por la mañana y otro distinto por la tarde, de manera que por la mañana se presentaba la moción de vacancia y por la tarde podía discutirse? ¿Qué ha pasado? Mire, no lo logro escuchar, hemos perdido la comunicación, no lo he escuchado, lo que me ha preguntado, por favor, si volviera a repetir, preguntar. Nos ha explicado lo que pasó con la censura eventual del... He perdido la comunicación, bueno, no puedo escucharlo. Bueno, vamos a tratar de reparar el audio, haremos una pausa y retomamos nuestra entrevista a la señora Margot Palacios. Sí, estamos conversando con el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular y Margot Palacios de Perú Libre, representante por Ayacucho. ¿Me escucha usted bien, señora Palacios? ¿Me escucha bien? Sí, ahora sí le escucho muy bien. Sí, usted nos ha explicado qué es lo que pasó con la censura que se quería votar respecto del ministro Condori. Pero yo quería que nos dé su punto de vista de lo que ha sucedido respecto a la vacancia presidencial, que es mucho más importante, ¿no? Creíamos que habría un pleno por la mañana para recibir el documento y otro por la tarde para discutir, 2 plenos el mismo día. Era ya una cosa excepcional. Pero eso es lo que se nos dijo, eso es lo que espera el ciudadano que se haga, que se respete la palabra dada y se haga. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no se ha podido llevar a cabo esto que se nos anunció que tendría lugar?
Mire, hay siempre las reuniones de junta de portavoces, es donde deciden qué temas tocar o llevar a pleno del Congreso de la República. Tendría que acá responder la junta de portavoces, quien la lidera la presidenta de la mesa directiva del Congreso de la República. Creo que ella es la más indicada en responder qué es lo que ha pasado, por qué no se ha tocado este tema, pero creo que hay otros puntos más importantes que tocar, ¿no? Por ejemplo, creo que hay alguna ¿cuáles? unidad con el congresista Muñante, en el cual del tema de las vacunas contra COVID y dejar, en este caso, dentro de los próximos meses, el tema del uso de las mascarillas. Por ejemplo, coincido en ese tema, que también debería ser analizado y evaluado, el tema de la vacunación libre y voluntaria, que también he presentado una iniciativa legislativa y que está en la Comisión de Salud del Congreso de la República. Creo que hay otros temas más importantes que también necesita que se atienda el pueblo peruano. Como hemos visto, hoy día Petroperú ha señalado que se ha subido en un 13% en este caso, hidrocarburos por el tema de este conflicto internacional que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania. Hay temas más importantes que deberíamos tocar desde el Pleno del Congreso de la República. Sí, es cierto que hay temas más importantes en la medida que afectan a la gente, pero la solución de todos ellos depende de quién manda, quién es el presidente, cuál es la política que se llevan a cabo. Por eso es que es importante aclarar qué está sucediendo con esta moción de vacancia, ¿no es cierto? Porque se entiende que de la política depende la gestión pública eficaz. Por eso quisiera preguntarle al señor Muñante, ¿qué objetivos persiguen ustedes con esta moción de vacancia? ¿De verdad quieren vacar al presidente o quieren, sabiendo eventualmente que no tendrán el número necesario de firmas, simplemente que se presente al Parlamento él o su abogado? Bien, yo creo que todo acto de control político que hace este Congreso es precisamente para buscar respuestas claras, esas respuestas que uno no tiene de parte de las autoridades de este país, ¿no? Por la falta de comunicación, por el miedo que le da la prensa a nuestro presidente y a algunos ministros. Entonces, no nos queda otra que utilizar los mecanismos democráticos que la Constitución prevé para justamente emplearlos contra estos altas autoridades y que vengan a la representación nacional a dar cuenta. Nosotros lo principal que buscamos con la vacancia presidencial es que venga el presidente de la República y no su abogado, él, a dar respuesta de todos los cuestionamientos que están en la vacancia presidencial. Uno de esos cuestionamientos precisamente es el gabinete bajo la sombra, que el día de hoy ya todos nos hemos enterado de que la Fiscalía ha iniciado investigación. Entonces, no son nuestros argumentos fofos que son o que no responden a la realidad, son cuestionamientos serios que necesitan respuestas y por ende nosotros esperamos que esta decisión se tome lo más pronto posible, ¿no? Entonces nosotros estamos realmente queriendo de que esta moción se vea con la mayor prontitud posible, así que exhortamos en este caso a la mesa directiva a que pueda agendarse lo más pronto posible la admisibilidad de la vacancia y de esa manera todos los peruanos podamos escuchar a nuestro presidente respondiendo estos cuestionamientos. Señora Palacios, usted tiene razón que lo que afecta a la vida de la gente, el alza de precios, la salud pública, podríamos añadir el empleo, la seguridad ciudadana, podríamos hablar de la violencia contra mujeres. Todo eso son naturalmente los objetivos que todo gobierno debe resolver, pero se necesita tener un gobierno con legitimidad y acá hay un cuestionamiento al presidente Castillo que se quieren formular a través de una moción de vacancia. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema específico? Hay una moción de vacancia elaborada por unos colegas suyos, con 50 firmas aparentemente, que quieren discutirla. ¿Cómo percibe usted la respuesta que se puede dar a los temas de esa moción? Que nos ha resumido brevemente el señor Muñante, ¿no? Lo que hemos sabido de la Casa de Zaratea, algunos nombramientos y algunas licitaciones públicas que se han hecho con la ayuda de una lobista como la señora Karelim López, que habría hecho algunas revelaciones a la Fiscalía. El gobierno es legítimo. Ojo, hay que recordar que ha ganado mediante un proceso electoral
en el cual han intervenido las dos instituciones o entes que ven estos procesos. Estamos hablando del Jurado Nacional de Elecciones y OMPE, lo han declarado como presidente de la República. Eso no está en discusión. No podemos hablar que no es legítimo. Hay que reconocer que es un gobierno legítimo, porque ha sido elegido de manera democrática y donde el pueblo ha ido a votar y ha decidido, ha ido a las urnas. ¿Qué más legítimo y democrático? Pero si quieren vacarlo, es porque lo reconocen legítimo. Porque si no, no podrían tratarlo como presidente de la República, independientemente de lo que hayan dicho antes durante las elecciones. Ahora, el hecho mismo de querer vacarlo... Pretendemos decir ahora que no tiene legitimidad, desconocemos de que ha habido tanto el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE que lo ha reconocido como ganador a el presidente de la República. Sí, está fuera de discusión. Es un gobierno legítimo. Es un gobierno legítimo. Y obviamente ahora, como lo ha dicho aquí el colega Alejandro Muñante, dentro de una de las funciones del control político, todo congresista está en su prerrogativa y según el reglamento del Congreso de la República, censurar, interpelar y presentar denuncias constitucionales, y creo que en ese sentido ellos lo vienen haciendo. He leído en este caso esta presentación de moción de censura que han hecho cada uno de los puntos, en donde pues habla de una permanente incapacidad moral, ¿no? Pero no justifican a qué se refiere. Inclusive en alguna parte ellos toman el tema de que la gran parte de la población, no sé dónde sacan eso, que la gran parte de la población desea en este caso censurarlo al presidente de la República. Hay una encuesta, hay algo que ellos se puedan en este caso fundamentar, porque no pueden ellos hablar en nombre de lo que ellos señalan, gran parte de la población peruana, y hace referencia al total de la población del Perú, de 32 millones de peruanos. Creo que acá debemos dejar trabajar. Hay que recordar que dentro de estos 8 meses que estamos frente a interpelaciones, censuras, vacancias, que no permite generar esa estabilidad que ustedes, colegas congresistas, siempre mencionan y conceptualizan y usan como discurso en el Congreso de la República. Yo invito más bien a poner en práctica esos conceptos de democracia, estabilidad, gobernabilidad en cada una de sus acciones y no traer inestabilidad con este tipo de situaciones. Así hay que proponer qué vamos a hacer frente al anuncio que ha dado a conocer Petroperú hoy día en la mañana. 13% han incrementado los precios de los hidrocarburos en el Perú. ¿Qué vamos a hacer nosotros como congresistas de la República? Porque estamos hablando frente a una situación crítica y que los más afectados, por supuesto, es las grandes mayorías del pueblo peruano. Señor Muñante, ¿qué cosa contesta usted a la señora Palacios? Mire, nosotros dejamos trabajar tanto al presidente, que incluso le da tiempo para ir a Zarratea de noche, ¿no es cierto? Y luego después descubrimos que los asistentes a estas reuniones salen ganadores de licitaciones, ¿no? Justamente esto es uno de los cuestionamientos en la que se basa nuestra moción de vacancia. Ya acabo de recibir la información de que este lunes, ¿no?, se estaría viendo la moción de admisibilidad de la vacancia presidencial. Yo en ese sentido saludo esa decisión de parte de la mesa directiva para ver con prontitud este tema, ¿no? Nosotros realmente le estamos más bien ayudando al presidente de la República a trabajar, porque parte de sus funciones del presidente es informar a la población, y no estuvo informando a la población con respecto a estas serias cuestionamientos, estas serias acusaciones. Y le estamos ayudando más bien a través de esta moción de vacancia para que venga ante la representación nacional y dé cuenta ante la población, ante los representantes del pueblo, que estas acusaciones son o no son verdaderas. Le estamos ayudando porque su función principal o una de sus funciones principales es dar cuenta de su trabajo ante los peruanos que lo eligieron y los que no lo eligieron también. Entonces, es parte de nuestra función constitucional también el hecho de traer al presidente a que dé cuenta si es que no lo está haciendo por otras vías. Nosotros vamos a seguir actuando en función a nuestras obligaciones. Somos congresistas no para apañar al Ejecutivo, sino para ejercer control político. Y si no hacemos eso, estaríamos más bien infringiendo la Constitución. Somos parte de un parlamento que está ahí puesto por la población peruana para fiscalizar y controlar al gobierno. Y eso es simplemente lo que estamos haciendo con medidas constitucionales. Y ya hemos visto que nos han incluso hasta denunciado
constitucionalmente por conversar o discutir algo que está en la Constitución como la vacancia. Eso definitivamente nosotros lo rechazamos porque no vamos a permitir la criminalización del derecho a la reunión y a la expresión de los peruanos y menos de los congresistas. De acuerdo. Señora Palacios, usted subrayó que un tema grave es el tema de la eventual obligatoriedad de la vacunación. ¿Usted cree que se amerita tener dudas sobre la eficacia de las vacunas? Yo he presentado una iniciativa legislativa en que sea voluntaria, porque hay un decreto supremo que salió en el gobierno de Sagasti donde señalaba que todo tratamiento del COVID tendría que ser y pasar por una decisión del ciudadano y ciudadana, sí, que se le tenga que preguntar de manera voluntaria. Sí. Creo que debemos, en este caso, en el pleno ejercicio de los derechos fundamentales que tiene todo ciudadano, hacer efectivo ello. La propia Constitución de la República también de la 93 sigue y mantiene ello. Entonces, es una iniciativa legislativa que se ha presentado y que está dentro de Pero la no se obliga a nadie. Salud del, no es obligatorio vacunar. Por supuesto que sí, estimado señor Carvalho, ha sido una obligatoriedad, ¿te recuerdan? Inclusive la segunda dosis ha sido obligatoria, la tercera dosis también. Lo que es obligatorio, señora Palacios, a ver si nos entendemos, lo que es obligatorio es estar vacunado si uno quiere trabajar en un espacio cerrado junto a otras personas, por respeto a esas otras personas. Eso sí es obligatorio, pero no vacunarse. Si usted quiere quedarse en su casa encerrado, se puede no vacunar. No es obligatoria la vacuna, eso efectivamente es un derecho. Pero ¿usted piensa que esta polémica viene del hecho de que es legítimo tener dudas sobre la eficacia de las vacunas? No, en ningún momento he cuestionado la eficacia de las vacunas, y mucho menos ha sido una ley antivacuna, sino una ley que respete los derechos fundamentales de todo ciudadano y ser humano que tiene de elegir de manera libremente y a través de un decreto que hasta el día de hoy, en este caso, este decreto está vigente, en el cual señala que todo tratamiento del COVID debe ser de manera voluntaria, es decir, que usted o yo o el ciudadano que quiera tenga que aceptar el tratamiento, pero previamente que sea voluntario, una consulta en el cual él determine si decide o no. Pero lo que hemos visto los meses pasados es una obligación que se ha convertido. ¿Dónde ha visto eso usted? ¿Han forzado a la gente para ir a vacunarse o las personas van voluntariamente sabiendo que van a alternar con otros en el transporte público, en el trabajo, en los restaurantes y que ahí sí se necesita estar vacunado para entrar porque hay otras personas que no quieren correr el riesgo? Yo le hago un comentario. Soy presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos Afroperuanos. Sí, yo sé. En la Amazonía he tenido varias denuncias de, en este caso, comunidades nativas, indígenas de la zona, que no se le ha permitido dar sus pensiones, por ejemplo, pensión 65 puntos, y ojo que no lo hacen en los bancos, sino que se trasladan a lugares muy alejados de esas zonas, sí, va un conjunto de promotores y les entregan. Sí. A estos señores Sí. nunca se les ha explicado que tienen que vacunarse, pero los han obligado o simplemente muchos de ellos por tener miedo no se han vacunado y hasta el día de hoy no reciben lo que es pensión 65 puntos, entre otros. Y a razón de ello yo he solicitado una información al Ministerio, en este caso de Poblaciones Vulnerables, de a cuántos ciudadanos y ciudadanas de estas zonas de la Amazonía no se le ha dado desde el año pasado lo que viene a ser estos bonos que por justicia les corresponden. Y que son obligatorios, estén vacunados o no. Una data importante. Y que son obligatorios de ser dados a nuestros compatriotas de las comunidades nativas, estén vacunados o no. Señor Muñante, sobre este punto, ¿cuál es su opinión? Bueno, Fernando, yo he manifestado desde el inicio, ¿no?, de que no me parecía correcto de que se establezcan estas medidas draconianas tan extremas justamente para obligar. Yo sí considero que, si bien es cierto, no lo dice en la letra del decreto supremo, pero sí en la práctica es en sí una obligatoriedad, porque si tú no te vacunas, pues no trabajas en tu centro de labores, no puedes ir siquiera a cobrar una pensión 65, no puedes entrar a una notaría a firmar la compra-venta de una propiedad, no puedes ni siquiera haber entrado a un hospital a atenderte de emergencia porque no tenía el carnet de vacunación. Y esa medida no solamente se quedó en 2 dosis, recordemos que ahora a los mayores de 40 años, si no tienes la tercera dosis, te tratan como si nunca
estuvieses vacunado. Es decir, las mismas restricciones que se le aplican a los no vacunados, les aplican hoy a los mayores de 40 años que tienen las 2 dosis. Entonces yo creo que estas medidas deberían flexibilizarse en el corto plazo, siguiendo el ejemplo de países como Francia, Dinamarca, que han comenzado ya a flexibilizar sus medidas porque ya entienden de que esta pandemia se va a volver un problema endémico y no podemos sostener en el tiempo restricciones de derechos constitucionales. Yo veo que a Djokovic, que es el tenista no lo dejan entrar a ciertos países. Ahora va a jugar el Roland Garros, porque en Francia ya van a levantar la obligatoriedad de pase sanitario. En Francia sí, pero en otros no. No está vacunado, no puede entrar, señor, disculpe. Bueno, la tendencia es que los países van a comenzar a levantar estas medidas precisamente por el comportamiento de la pandemia en estos tiempos. Entonces el Perú no puede quedarse atrás. Mire, el día de hoy han habido 250.000 infecciones nuevas en Alemania, el día de hoy. De manera que no cantemos victoria antes de haber visto verdaderamente al virus desaparecer. Bueno, ya con una población, Fernando, de más del 80% casi de vacunados, con una inmunización de rebaño ya ganada, ¿no? Con una tasa de contagio bastante baja, yo creo que ya podemos flexibilizar algunas medidas definitivamente. Sí. ¿Cómo se siente usted, señor Muñante, de hallarse en las antípodas políticas de un partido como el Perú Libre, pero coincidir tanto en una serie de temas sociales? Como este bueno, lo que pasa es que son asuntos de justicia. Yo creo que más bien ese debería seguir siendo el camino de todas las fuerzas políticas, independientemente de la ideología que tengan. Defender los derechos humanos, defender causas justas, creo que debe ser algo que nos debe caracterizar y hermanar. Y yo creo que si ese es el camino, bienvenido sea. Y usted, señora Palacios, ¿cómo se siente de estar tan cerca de la sensibilidad que expresa el señor Muñante sobre este tema? Como también ha sido el caso sobre otros temas sociales, ¿no? Están en las antípodas políticamente, pero sobre algunos temas de sociedad coinciden totalmente. Por supuesto, las coincidencias existen y más aún en este tema que es un derecho fundamental de decidir de manera libre y voluntaria de cada ciudadano. Y yo más bien solicitaría el apoyo de su bancada, ya que esta iniciativa legislativa ha sido presentada el año pasado, en el mes de diciembre, y está en la Comisión de Salud, y poder tal vez promoverlas desde estas dos bancadas para poder lograr que se respeten los derechos fundamentales. Aquí no estamos diciendo no a la vacuna, no es una ley antivacuna, es una ley que respete los derechos fundamentales de todo ciudadano y ciudadana libre, y más aún en la Amazonía, reitero, y ahí hago hincapié, es un tema cultural, nunca se les ha informado verdaderamente, nunca se les ha educado a estos hermanos de la Amazonía y totalmente desconocen para qué es, qué valor científico tiene, pero nadie se los ha explicado. Y reitero, hasta el día de hoy muchos de estos hermanos no reciben sus bonos, sus pensiones, y son gente que pasan de los 65 años, gente adulta mayor que vienen siendo en este caso vulneradas, porque eso es una vulneración a un derecho que ellos tienen. Si no se les paga pensión 65, es efectivamente la violación de un derecho. Sería interesante que nos aporte los nombres y las pruebas de que se producen eso para poder denunciarlas, porque hasta el momento, en las entrevistas que hemos tenido con algunos APUs y dirigentes, no no nos han dicho eso. Pero en fin, si usted lo dice... Yo las tengo y estaría encantadísima de entregarles. Si nos las envía RPP, yo las leeré y pronunciamientos con el mayor interés. Nos queda poco tiempo. Yo quisiera hablar sobre otro tema que ha sido también discutido en la sesión de hoy, de esta mañana, que es ciertas modificaciones a la norma que va a regir el proceso electoral municipal y regional del 2 de octubre. Su opinión sobre este tema, señor Muñante. Sí, mira, Fernando, nosotros propusimos una ley que buscaba justamente interpretar correctamente la ley 31.357, que fue la que aprobamos en la ciudad de Cajamarca, con la finalidad justamente de salvaguardar el derecho a la participación política de los compatriotas. Esta norma precisaba de que los partidos políticos podían inscribir a sus afiliados hasta el 5 de enero de este año. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución donde sí se respetaba el 5 de enero, pero ellos establecieron que sea en un solo momento. Esa medida restrictiva, digamos, o interpretativa,
no fue jamás contemplada en la ley que nosotros aprobamos. Por ende, varios partidos políticos vieron pues vulnerados sus derechos de personas que habían cumplido con el plazo hasta el 5 de enero, no los recibieron simplemente porque no los presentaron en un solo momento. Eso es lo que nosotros quisimos corregir el día de hoy y eso fue lo que finalmente fue aprobado. No estamos ampliando ningún plazo, no estamos rompiendo ninguna irregularidad, estamos simplemente haciendo que se respete el derecho de elegir y ser elegido de miles de compatriotas peruanos. De acuerdo. Señora Palacios, su opinión sobre este punto. Sí, mire, sabemos que a muchos de los organismos o partidos políticos se le ha observado muchas fichas de afiliación que se han emitido y al ser observadas no se ha podido subsanar esas observaciones dentro del tiempo previsto y por esa razón no podemos dejar a peruanas y peruanas de participar de manera democrática en las diferentes organizaciones políticas y a razón a eso también se votó a favor para que se pueda ampliar y aquellos ciudadanos y ciudadanas que quedaron rezagados y no se pudieron inscribir en el debido momento lo pueden. ¿Aló? Bueno, parece que se ha congelado su imagen, señor Palacio. Hemos comprendido el fondo de lo que nos ha dicho. Muchas gracias por su presencia, señor Muñante, vocero alterno de Renovación Popular, señora Margot Palacios, de la bancada de Perú Libre. Gracias y que tengan buenas noches. Yo quiero hacer saber que hemos recibido un comunicado del organismo de evaluación y de fiscal ambiental a propósito del tema de la fuga petrolera. Estamos poniéndolo en la pantalla, pueden ver ahí. En donde que se anuncia que se ha levantado la medida de paralización temporal del terminal Multoboya número 1, interdicción que se había adoptado después del derrame, ¿no? Se dice que esta paralización temporal de las actividades de carga y descarga de los terminales Multoboya continúa, sin embargo, vigente y que la OEFA, dice en su punto final, mantiene su actividad de supervisión ante esta situación. Eso es un comunicado de la OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que se ha hecho conocer hace poco, esta misma tarde. Muchas gracias por informarnos sobre este comunicado de la OEFA. Vamos a hacer una pausa y después hablaremos con una politóloga sobre el cambio de gobierno en Chile que tendrá lugar mañana viernes.